Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a leer desde el versículo 16. Del 16 al 24 vamos a leer. Amén. Y le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire que dice aquí, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Glorificamos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Sabe que hace unos días, desde que se nos informó de que teníamos esta preciosa labor de salir a visitar las iglesias, a entregar estas circulares, y organizamos las visitas? Fue así bien rapidito, y se nos informó, ya usted va a coordinar, usted va a predicar, usted va a hacer, aquí le toca a esta iglesia. Y yo dije, San Javier, mire qué bendición. Creo que nunca había predicado en San Javier, no recuerdo. No, me parece que no, ¿cierto? La hermana no había predicado. Y porque cuando uno lo mandan a predicar, uno dice, ya, lo primero es de qué voy a predicar. Pero sabe que últimamente hemos estado diciendo, no, ¿qué vamos a predicar? Sino que cuál es el mensaje que el Señor quiere entregar a la iglesia que uno va a ir. Porque no todas las iglesias son iguales, no todos los hermanos son iguales. Y cuando me dijeron San Javier, yo dije, Señor, ¿de qué? Y sabe que como que así, pero claro, y desde el primer día dije, este es el mensaje que el Señor me entregó para la iglesia, para mí y para ustedes también. Así que lo tuve claro desde el primer día, qué era lo que el Señor tenía para la iglesia de San Javier. ¿Y sabe qué? Lo que dice aquí en el primer versículo, dice, estar siempre gozosos. Al contrario de lo que piensa el mundo, porque el mundo tiene una percepción distinta de nosotros, ¿no es cierto? Y qué bueno también que nosotros mismos como cristianos vamos cambiando nuestra mentalidad. Porque yo recuerdo, de hecho en una oportunidad hubo una como convivencia y se invitó a unos hermanos de otra congregación a nuestro casa, al hogar en este caso de mi madre. Y sabe que ellos, porque nosotros cuando nos juntamos somos buenos para reírnos, nos reímos y nos gozamos, porque debemos ser gozosos, alegres, ¿no es cierto? Porque ¿sabe qué? Yo me pongo a pensar, desde que Cristo llegó a mi vida, oiga, mi vida fue distinta en todo sentido, y yo digo, yo pienso cómo era yo antes y cómo el Señor me ha bendecido, y miro ahora cómo el Señor ha transformado mi vida. Y yo digo, Él me rescató, Él me transformó, porque si usted me hubiera conocido en ese tiempo, yo era muy distinta a lo que soy ahora. Entonces, yo recuerdo que estas personas que eran de otra congregación, no de nuestro ministerio, de otra, como que empezaron a reírse y a disfrutar igual de que nosotros nos reíamos, que contamos historias, tantas cosas que uno cuando se junta en familia empieza a reírse.
Y sabe que ellos como que se sentían hasta como culpables de gozarse, de reírse. Era que uno les miraba su cara y era como que hasta ellos estaban descolocados. Y era como que se sentían culpables. Yo decía, pero qué distinto, porque antes era como, no, el cristiano tiene que ser serio, ¿no es cierto? Tiene que ser serio, no se puede reír, no, porque es pecado. Porque antes era así. A muchos se le, ¿no es cierto? Ahí les decían, no, el evangelio del terror. Todo es pecado, todo era malo. Todo, ¿no es cierto?, era no, al Señor no le gusta. No, ¿cómo la hermana va a ir a la peluquería? No, eso es malo, es pecado. Esa percepción es aviante. Hemos ido cambiando. Algunas van más, otras van menos. Otras, ¿no es cierto?, se tienen que echar un abanico de gato. Otras no. Pero ¿sabe qué lindo? ¿Cómo no le va a dar gusto a usted que una hermana ande bien arregladita, ande, ¿no es cierto?, bien adornadita ahí, bien presentable, ¿no es cierto?, que ande ahí bien maquilladita? Porque, oiga, si venimos a una cita con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, cuando uno va, el otro día conversábamos en un hogar, cuando uno va a una cita con un alcalde, con una autoridad, usted no va a ir hasta con el delantal que salió de la casa. Usted se arregla, ¿no es cierto? Se baña, la que se alisa el pelo, ¿no es cierto? Su perfumito, cepilladito de dientes. Oiga, y si venimos a alabar al Señor, al que es digno, al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo mejor nos vamos a venir bien presentados? Esa percepción tenía la gente antes. ¿Para qué decir que no, es que la risa abunda en la boca de los? Esa percepción tenía la gente antes. Ahora no, nosotros nos gozamos, nos alegramos, somos nueva criatura. ¿Y sabe qué? ¿Por qué el significado de gozoso? Dice que alguien sienta... Voy a cambiar los lentes, no veo mucho. Dice que alguien sienta o produzca gozo. Que alguien sienta gozo o que yo produzca gozo. Que yo sea capaz, ¿no es cierto?, de que con mi alegría contagiar aquí al pastor Joel y el pastor Joel contagie ahí a mi hermano y mi hermano contagie a mi hermana. Eso es sentir gozo. Porque el gozo es distinto a la alegría. La alegría pasa, uno está alegre un rato, pero el gozo es permanente. El gozo uno siempre lo tiene, el gozo siempre está en nuestro corazón, el gozo siempre está en nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a sentir gozo de que el Señor nos haya rescatado, que nos haya transformado, que seamos nueva criatura? Que el Señor nos haya bendecido de tal forma. ¿Sabe qué? Yo le voy a contar una infidencia. En mi hogar, cuando yo llegué al Evangelio, yo soy la mayor de 4 hermanas. Yo llegué sola al Evangelio. En mi casa, si bien es cierto, mis raíces sí iban a la iglesia. Mi madre también conoció el Evangelio cuando joven, cuando niña. Pero después ellos dejaron de ir. Mi madre dejó de ir a la iglesia muy niña. Y por lo tanto yo llegué sola en un lugar que no era cristiano. Y empecé a ir a la iglesia, empecé a servir al Señor muy joven, muy niña. Iba sola a la iglesia. Y un hogar muy humilde. En ese tiempo existían las fonolas de los techos, ¿no es cierto? Los muros eran de papelillo. Los que tenían forro, el forrito a veces era de cartón, ¿no es cierto? Así era mi hogar, donde yo me crié. Y yo recuerdo que con eso el Señor empezó a bendecirnos. Porque en ese tiempo después, culpable nuestro pastor Joel empezó a preguntar por los hospedajes para los ciclistas. ¿Se acuerda, pastor Joel? Los ciclistas de Chillán. Y yo recuerdo que yo, como era la única que iba a la iglesia en mi hogar, el pastor Joel me dice: amiga, necesito hospedaje. Uy, pastor Joel,
voy a preguntar en mi casa. Y le pregunto a mi madre y me dice, pero ¿cómo mira la casa? Yo le digo, mamá, no importa, le dije yo. Así en esta, no importa. Le digo yo como yo trabajaba, yo le paso la plata y usted compre las cositas para atender a los hermanos y los atendemos y no importa si los hermanos son bien a todo terreno. Y saben que con esa humildad empezamos a hospedar a hermanos y el Señor nos fue bendiciendo. El Señor nos fue bendiciendo. Fue bendiciéndonos de tal forma que empezamos de a 2, 4 hermanos a hospedar. Una vez hospedamos 8, 10 creo. Y se reconoce que es culpable. 8, 10 hermanos en un hogar humilde, pero ahí el Señor nos fue bendiciendo. Y ¿sabe qué? Yo con ellos también empecé a ver el gozo que tenían estos hermanos, porque los hermanos de Chillán, oiga que son alegres, ¿cierto, Pastor Joel? Alegres. Quienes conocen a los ciclistas de Chillán son unos hermanos alegres, muy alegres. ¿Y sabe qué? Eso es de cristiano. Ser gozoso, alegre, andar siempre contento. ¿Por qué vamos a andar tristes? No tenemos que demostrarle al mundo que somos tristes, por el contrario, debemos ser capaces de contagiar esta alegría, y es lo que muchas veces dicen algunos, esta persona tiene algo distinto, ¿por qué anda siempre contento? ¿Por qué anda siempre gozoso? ¿Por qué anda siempre alegre? Oye, este hermano anda enfermo o no sé, tiene problemas, pero siempre anda contento. Así debemos ser, porque dice la Escritura que en todo y por todo debemos dar gracias al Señor. Si estamos con problemas, con dificultades, no caemos, ¿no es cierto?, en la desesperación, porque tenemos un Dios grande que nos responde. Claro, pasamos el proceso de dificultad, pasamos el proceso de la enfermedad, del problema, porque hemos tenido y vamos a tener problemas si la Escritura es fiel, ¿no es cierto? Y dice, en el mundo tendréis aflicción. No podemos decir y no podemos predicar mentir al mundo, no podemos decir, usted venga a Cristo porque no va a tener más problemas. No, eso es mentir. La Escritura nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero dice, confiad en mí. ¿Por qué? Porque Él venció. A través de Él nosotros somos vencedores y debemos estar alegres. Nunca debemos nosotros al mundo demostrarle tristeza, angustia, no. Porque frente a cualquier problema, frente a cualquier enfermedad, a cualquier dificultad, nosotros tenemos la esperanza de que al Dios que alabamos, de que al Dios que clamamos es un Dios grande y que responde. Yo lo puedo decir, Él responde. Y responde y hace milagros. Porque lo que Él hizo conmigo fue un milagro. Entonces, ¿cómo no vamos a estar gozosos? ¿Cómo no vamos a estar alegres? ¿No es cierto? De servir al Señor. Esa alegría, ese gozo debemos ser capaces incluso de contagiarlo. Porque dice que produce gozo. Nosotros debemos ser capaces de producir gozo para que otro también se goce. Otro también se goce al escuchar, ¿no es cierto?, de lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Que ha hecho milagros con nosotros, que ha hecho sanidades, que ha hecho, ¿no es cierto?, nos ha protegido hasta de la muerte, ¿o no, mi hermano René? Hasta de la muerte el Señor nos ha librado. Entonces, ¿cómo no vamos a estar gozosos? ¿Cómo no vamos a ser un pueblo alegre si somos de Cristo? ¿Qué mejor gozo, qué mejor alegría? ¿No es cierto? Dice más abajo. Dice, orar sin cesar. Busqué el significado de la palabra cesar. Dice sin interrumpirse o acabarse. Sin interrupción, sin cesar. No tiene que ser interrumpido, no tiene que acabarse nuestra vida, la oración, el clamor. Debemos orar sin cesar. No debe interrumpirse la oración en un hijo del Señor. En ningún momento debemos dejar de orar. ¿Sabe que yo miraba y no sé si seré yo la única montana que
ha visto, no sé si alguno aquí será tan mundano como yo, que ha visto la serie esta de Chosen, Los Elegidos. Sí. Ahí va, le salió del alma a mi hermano. Yo estoy viendo la última temporada, no había tenido tiempo. Y ¿sabe qué? Esto, y es increíble que esto nos mueve. A veces, el otro día yo decía, esto de la tecnología debemos saber ocuparlo, pero ocuparlo bien. ¿No es cierto? El otro día estábamos en la iglesia, y la iglesia nosotros es más grande, ¿no es cierto? Pero no estaba el micrófono, los hermanos se atrasaron. Yo decía, no importa, empecemos igual, si a la antigua nomás. Yo decía, yo tengo buena caja torácica, tengo buenos pulmones todavía. Yo voy a hablar más fuerte nomás para que me escuchen. Y los hermanos rapidito empezaron a instalar y yo empecé igual nomás, así nomás. Y yo les decía, qué bueno, porque así uno no grita tanto también, no se desgasta, ¿no es cierto? Y les podemos ver como decía mi hermano, podemos ver cuando hacen aquí. El otro día me gozaba cuando salía una imagen del hermano aquí, como le decían antiguamente, el alma nueva. Así le decían antiguamente, el alma nueva. Los demás eran almas viejas, pero ellos son almas nuevas. Lo veía cuando estaba ahí parado, dije yo, mire, se está entregando un alma a Cristo. Y me gozaba, y me gozo cuando veo, ¿no es cierto? A veces sale la pastora Noemí con toda su gloria aquí cantando al Señor. ¿Ves? Si no estamos en un espíritu. Y eso es bueno. Y volviendo atrás a lo de Chosen, eso me ha servido también porque uno dice, oye, esto sale aquí, a ver, veamos cómo dice la Biblia, y sirve para ir buscando, porque uno tiene que ser sabio también, no solo dejarse guiar por la imagen, porque esta es la que manda, pero ¿sabe qué? Eso sirve para que yo diga, oye, en esta imagen, y sabe que me ha aclarado muchas cosas, increíblemente, porque yo voy a la Biblia y como que le demuestra otra cosa y uno aprende. Y resulta que ahí, cuando salen las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, y el otro día empezaba a leer con respecto a lo que ahora se nos está predicando mucho a nosotros, que es de la oración. Con respecto a la oración, llevamos ya, el tercer mes que se nos predica de la oración. Y es importante, porque el Señor nos ha ido revelando otras cosas, de qué es una oración, de cómo tenemos que orar de la forma correcta, para que el Señor podamos obtener respuestas de lo que nosotros estamos orando, de lo que nosotros estamos pidiendo al Señor. Y ¿sabe qué? Algo que me ha marcado con respecto a esto de la oración es que nuestro Señor Jesucristo, en todos los evangelios, si no sale haciendo milagros, sale orando. Eso nos marca el evangelio. Si Él no sale haciendo un milagro, predicando, sale orando. Y si nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos la oración. Necesitamos orar a nuestro Dios para que el Señor, ¿no es cierto?, nos responda, para que el Señor, a través de nuestras oraciones, de nuestras conversaciones, podamos interactuar con nuestro Dios. Porque orar es interactuar con Dios, es conversar con Él. A través de la oración nosotros nos comunicamos con Dios. Porque ustedes, quienes son casados, ¿no es cierto? En este caso nuestro pastor Joel necesita conversar con su esposa. Y su esposa necesita conversar con él. ¿No es cierto? Necesitamos conversar para comunicarnos, para que el pastor Joel le diga, ¿no es cierto? Como le dice Noemí, esto me pasa, esto, ¿saben qué? Esto necesito, me gustaría hacer esto. Y la pastora Noemí, claro, tiene razón usted, ¿no es cierto? Eso es conversar, interactuar, para que podamos comunicarnos, porque no somos telépatas, porque yo creo que cuando, en mi caso, ¿no es cierto?, con mi hermano Antonio nos comunicamos, no por telepatía, cuando éramos novios, cuando éramos pololo, como le decimos aquí, no, él conversaba conmigo, yo conversaba con él para irnos conociendo. Y así debe ser también con nuestro Dios. Así nos conocemos más con Dios,
Así Él conoce también lo que nosotros necesitamos. Y nosotros conocemos también lo que Él desea para con nosotros. ¿Y sabe qué? Les voy a dar otro dato. Por la misma ofrenda, dijo. Les voy a dar otro dato más. Cuando usted converse con el Señor, que no sea un monólogo. No esté usted, Señor, dame esto, Señor, ayúdame aquí, Señor, aquí, Señor, aquí, Señor. No. Tiene que llegar un momento en que usted se quede en silencio. En la oración, un minuto, un ratito, converse un poco con el Señor y quede en silencio para que usted pueda escuchar la respuesta de Dios. Porque a veces es audible, a veces el Señor habla al corazón, a veces en el silencio el Señor nos da la respuesta. Entonces, cuando usted converse con el Señor, que no sea un monólogo, usted converse con el Señor como que está conversando con su amigo, con su papá, con su hermano. Converse siempre con el Señor en todo momento. Así, no sé, de repente a mí me pasa que en la mañana salimos con Magdalena Padre temprano para el colegio y tenemos la costumbre de que nos subimos al auto y yo le digo, ya hija, usted sabe lo que hay que hacer. Ella se sube a su sillita, se amarra, ¿no es cierto? Y salimos y empieza a orar. Ya, pero yo tengo que escucharla, digo yo, en voz alta. Y ella clama al Señor y ella ora. Y nos vamos, mientras yo voy manejando, ella va orando al Señor. Y después me dice, en el nombre de Jesús, amén, amén. Y después sigo yo orando en voz alta, para que ella también vaya aprendiendo, ¿no es cierto? Y así le vamos enseñando a nuestros hijos. Y ¿sabe qué? Nos vamos orando. Y mientras yo voy manejando, mientras estamos cocinando, a veces cuando cocinamos, mientras estoy planchando, o a veces voy caminando, en todo momento debemos orar si no es necesario que usted se hinque. Sí, es bueno orar, ¿no es cierto? Tener intimidad con Dios en un lugar, que usted se arrodilla al lado de su cama, donde usted tenga un lugar para orar al Señor, pero sin cesar, dice, no debe ser interrumpida la oración. En todo momento debemos clamar al Señor, debemos conversar con Él mientras va caminando. Señor, ¿qué te parece? Señor, ¿sabes qué? Eso es conversar sin cesar, en todo momento. No debe cesar la oración, el clamor en nosotros para con nuestro Dios. ¿Y sabe qué? El otro día lo descubrí cuando me tocó predicar en la iglesia, leyendo la Escritura, y esto nos ayuda también. ¿Sabe para qué? Para que nuestra mente esté en todo momento conectada con Dios. Porque la mente ociosa es presa fácil del enemigo. En cambio, si nosotros en todo momento estamos conectados con el Señor, conversando con Él, no le vamos a dar tiempo a que el enemigo venga y se nos meta. No le vamos a dar tiempo a pensar de repente cosas que no debiéramos pensar. Entonces, ¿es bueno o no es bueno estar orando? Es bueno, ¿cierto? O sea que la Escritura sigue siendo fiel. Amén. Dice que no debemos interrumpir la oración. Dice, dar gracia en todo. ¿Por qué? Porque esta es voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, voluntad es la voluntad humana para decidir y ordenar la propia conducta, incluso cuando esto implica esfuerzo. ¿Esto qué significa? Que debemos dar gracia en todo. Dice, dar gracia en todo, porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta, es santa, ¿no es cierto? Incluso cuando nos cueste, debemos dar gracias a Dios en todo. Incluso cuando nos cueste, cuando estemos pasando dificultades, cuando estemos pasando problemas, porque ahí sí que cuesta dar gracias a Dios. Cuando estamos pasando por la prueba, ahí sí que cuesta dar gracias a Dios. Pero dice que la voluntad de Dios es que nosotros le demos gracias a Dios. La voluntad de Dios es que nosotros le demos gracias, aunque estemos pasando por esa prueba. Porque voluntad es incluso, aunque nos cueste, aunque tengamos que poner esfuerzo para dar gracias a Dios, aunque tengamos que esforzarnos, porque nos debemos esforzar cuando estamos en prueba, en lucha y en dificultades, dar gracias a Dios, debemos esforzarnos, ¿no es cierto? Pero debemos hacerlo. ¿Y sabe qué? Se puede, porque yo lo he comprobado en momentos difíciles, pasando pruebas y luchas muy complicadas,
¿sabe qué? De mi boca ha salido gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque ¿sabe qué? En medio de la prueba, de la lucha y de la dificultad, Él se muestra como el poderoso y gigante que es Él. Él se muestra como el gran Dios, como el gran yo soy, como el todopoderoso, como el fiel y el verdadero. Ahí se muestra Él como el grande, como el gigante. ¿No es cierto? Entonces, por eso debemos dar gracias al Señor en todo y por todo. Mire qué glorioso lo que el Señor nos está diciendo. Dice el 19, no apaguéis al Espíritu. Apagar. Hacer que el fuego, la luz u otra cosa dejen de arder. Hacer que no cese o desaparezca. Dice, hacer que algo cese o desaparezca. Y aquí dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que no debemos, ¿no es cierto? Que nosotros no debemos ser motivo para que esto se apague. No debemos dejar de encender la llama. No debemos dejar, ¿no es cierto?, que el Espíritu de Dios se apague en nuestra vida principalmente. Que no se apague. Debemos ser capaces de como decía nuestra pastora Irma cuando estábamos unos sentados por aquí, otros por allá, decía, no, si las brasitas tienen que estar juntitas para que el fuego no se apague. Así decía la pastora Irma. Decía, las brasitas tienen que estar juntitas. Y es como, ahí les voy a explicar algo. Perdón. Donde se crió mi esposo, en Perú, ahí ellos no usan estufa, porque son, específicamente en la ciudad donde él se crió, no usan estufa porque no hace frío. No hace frío así como aquí. La lluvia ya dice, oh, está lloviendo, y es como cuando aquí está esa como llovizna, como garúa. Esa es lluvia para ellos, en ese lugar, porque en otros lugares llueve como aquí. Para la selva, mi hermano Antonio, para la selva llueve como aquí, o para la sierra, para la cordillera. Pero donde él no hace frío. En el tiempo de pandemia, cuando fue la pandemia, nosotros, bueno, los hermanos más antiguos saben, nosotros fuimos en marzo a visitar a la familia de mi hermano Antonio, que es mi familia también, y fuimos a visitarle para que conocieran a Magdalena Amparo, que había nacido ya, tenía meses. Y nosotros llegamos un día sábado a Perú, íbamos por 8 o 9 días, y llegamos un día sábado y ya no habíamos ido con pandemia, porque recuerdo que viajamos con mascarilla incluso. Pero como todo esto era así como, no, era algo así, un resfrío, no se sabía nada más. Y nosotros llegamos el sábado y el domingo en las noticias, estábamos en la casa de mi suegra, domingo noticias, se cierra la frontera. No podía salir ni entrar a nadie. Y ahí llegamos marzo, abril, mayo. Nos vinimos los primeros días de junio. Y pasamos parte de lo que es, ¿no es cierto?, otoño y casi entrando invierno. Y nosotros andábamos con polera. Todos los demás andaban abrigaditos, así como con el chalequito. Y nosotros andábamos en polera porque estábamos acostumbrados a otro clima. Y como él no tiene esa costumbre de que no había estufa, ya no se conoce la estufa, los fuegos así braseros para hacer las fogatas, como decía mi sobrino, un asadito, eso sí, pero así que haya una estufa para calefaccionarse, no. Entonces cuando él llegó acá, tuvo que aprender a encender un fuego, a encender la estufa. Y le tuve que enseñar yo la cruzada de los palitos. Y yo decía, no, si hay que amontonar, la brasita tiene que estar juntita para que se encienda el fuego, para que empiece a arder, para que genere calor. Porque si no, si hay una brasa por aquí, otra por allá, se apaga el fuego. ¿No es cierto? Si eso es ciencia. Oh, esto es científica. Pero eso también
también se aplica al área espiritual. Nosotros tenemos que tener la capacidad de no hacer que se apague el espíritu. Tenemos que tener la capacidad, ¿no es cierto?, de que si las brasitas, los hermanos más antiguos ven que las brasitas se están esparciendo, usted tiene que tener la capacidad de decir, no, las brasitas hay que juntarlas para que el espíritu no se apague, para que no seamos motivo de que ese espíritu, de que ese fuego del espíritu siga fluyendo. Porque para que el espíritu se siga moviendo en la iglesia, tenemos que tener esa capacidad, y nosotros principalmente tenemos que pensar, ¿no es cierto?, y tenemos que tener esa capacidad de decir a nosotros mismos que nosotros no seamos, que yo no sea esa brasita que se arranca para que el fuego se apague. No, esa brasita que sea yo, esa brasita que busque la otra brasita, para que el fuego de Dios no se apague. Porque dígame que no es triste ir a una iglesia y que el fuego de Dios no se sienta, que el mover del Espíritu no se sienta, que el fuego de Dios no se sienta. Es triste, ¿cierto? Y hoy en día podemos ver muchas iglesias, que las iglesias se están apagando. ¿Por qué? Porque las brasitas no están juntas, porque nosotros mismos hemos sido responsables de que el Espíritu de Dios se vaya apagando en la iglesia. Que el Señor nos ayude para que nosotros no seamos de esos que se apagan, de esos que apagan el Espíritu de Dios, sino que por el contrario, cuando veamos, ¿no es cierto?, que el Espíritu de Dios se está apagando, seamos capaces de juntar la brasita para que el fuego de Dios siga ardiendo, para que la iglesia de Dios siga creciendo. Porque cuando venimos a la iglesia es distinto, ¿no es cierto? Cuando venimos a la iglesia podemos cantar, adorar al Señor, podemos orar, podemos escuchar la palabra. Pero qué distinto cuando sentimos la presencia del Espíritu Santo. Aunque vengamos con problemas, con dificultades, tristes, muchas veces arrastrándonos, casi llegamos por los problemas y las dificultades, pero basta un toque del Espíritu Santo para que sea distinto. Nos vamos aliviados, nos vamos libres, nos vamos a lo mejor más confortados. Es muy distinto cuando el Espíritu de Dios se mueve en una iglesia. Es muy distinto, ¿no es cierto? Y qué glorioso, bendito Espíritu Santo de Dios, que dice la Escritura que era necesario que nuestro Señor Jesucristo se fuese para que enviara el otro Consolador. Porque cuando Cristo vino a la tierra, solamente los que estaban con Él podían verle, solamente los que estaban con Él podían escucharle. Pero hoy el Espíritu Santo está en su pueblo, donde quiera que haya 2 o 3, dice la Escritura, congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y lo más importante está en nosotros. Está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, hermano, que tengamos esa capacidad de no apagar, de que no cese, sino que por el contrario, que nosotros seamos de esos que avivemos el fuego del Espíritu de Dios en la iglesia, para que se siga glorificando el Señor en nosotros, para que como cuando hubo, ¿no es cierto?, cuando fue el avivamiento allí en Valparaíso, dice que llegaron hasta los bomberos a la iglesia, porque dice que la gente, los vecinos llamaban y decían, vayan a la iglesia que se está incendiando, y no, era el poder de Dios, el Espíritu Santo, que provocaba el avivamiento, y los bomberos llegaban a apagar y nunca hubo fuego, sino que era el fuego del Espíritu Santo que se movía en ese tiempo, en el avivamiento. Qué glorioso, hermano, debe haber sido ese tiempo. ¿Y por qué nosotros no lo podemos vivir ahora? ¿Por qué nosotros no podemos vivir ese avivamiento nuevamente? No sé, yo bueno, lo he visto en las redes, ¿no es cierto?, que aquí, ¿no es cierto?, han sido cultos gloriosos. ¿Saben qué yo quiero contarles? Nosotros en el ministerio, hace mucho tiempo ya, ahí en la iglesia central, han sido cultos gloriosos. ¿Sabe que uno dice, no, que el día domingo, vamos, porque el día domingo siempre está bonito? No. ¿Sabe que los días de semana? Los días de semana hemos tenido cultos gloriosos donde el Espíritu Santo se ha movido en manera poderosa.
debemos, hermano, y sabe que han sido momentos gloriosos, porque ese que vino triste se va consolado, ese que llegó enfermo se va sano. Tenemos, ¿no es cierto?, testimonio como el Señor ha ido obrando sanidades. Entonces, qué glorioso, hermano. Qué glorioso es cuando llegamos a la iglesia y basta un toque del Espíritu Santo y nosotros nos vamos distintos. Nosotros ya no nos vamos a lo mejor cansados. No, oiga, no quiere ni que termine el culto a veces. A veces son las 10 de la noche y empezamos nosotros el culto el domingo, lo empezamos a las 6 y a veces son las 10. Oye, y después termina el culto y nos quedamos conversando. Hay algunos que son más porfiados que otros y nosotros casi siempre cerramos la iglesia. Nos vamos de lo último, me dice mi hermano René. Nos quedamos conversando, oiga, del puro gozo del Señor. Y es glorioso. Por eso, hermano, no debemos apagar el Espíritu de Dios. Qué glorioso es el Señor. Dice, no menospreciéis la profecía. Menospreciar, dice, dar menos valor o importancia de lo que realmente tiene una persona o una cosa. No debemos menospreciar las profecías. Yo por lo menos, ¿sabe qué profecía que hay? Yo nunca la he menospreciado, porque el Señor a través de profecía me ha entregado cosas gloriosas. Me ha entregado, imagínense cuando el Señor me dijo ahí, tus ojos verán ese niño dijo, tus ojos verán ese niño, y me entrega esa palabra del Señor. ¡Qué glorioso! Yo hubiese dicho, no, esa es para la de nada, no. La menosprecio, le tomo menos valor de lo que significa, ¿no? Cuando el Señor hable, ¿no es cierto? Cuando el Señor hable a través de una profecía, no hay que menospreciarlo. No hay que tomarle menos valor de lo que realmente tiene. Oiga, si una profecía es palabra directa de Dios. Es palabra directa de Dios. Porque el Señor no habla a través de la palabra. No habla muchas veces a través de sueños. Son las formas que el Señor habla. No habla a veces en forma audible. ¿Han tenido alguno el privilegio de escuchar la voz de Dios? En forma audible han escuchado al Señor. Imagínense qué glorioso es tener ese privilegio. Escuchar de forma audible a Dios y a través de la profecía. Qué glorioso. El ministerio de Cristo es la respuesta. Nació a través de una profecía. Si nosotros hubiésemos menospreciado esa profecía, a lo mejor el ministerio de Cristo la respuesta no estaría. Pero hay que tomarle el valor, el peso que corresponde a una profecía. No debemos menospreciarla, no la tomen menos. La profecía es palabra directa de Dios a través de su Espíritu Santo. Qué glorioso el Señor como nos habla. Dice, examinadlo todo, retener lo bueno y dejar lo malo. ¿Para qué lo vamos a tomar? ¿No es cierto? Examinar, observar, considerar, dice, considerar algo atentamente para conocer su estado y verificar su conexión. Qué glorioso. Examinar, observar. Debemos examinar, debemos observar todo. Todo debemos observarlo. La palabra de Dios, todo. El hermano que tuvo la oportunidad, todo debemos examinarlo. Y si algo dijo el hermano, si algo dijo la hermana, usted lo retiene, pero lo bueno. Lo malo, ni critique, ni diga nada. No lo tome en cuenta, ¿no es cierto? No, pasó. Usted tome lo bueno y lo bueno usted lo pone en práctica. Lo malo lo dejó pasar. ¿Para qué se va a amargar? ¿Para qué se va, no es cierto, ahí a poner a criticar? A lo mejor, oye, el hermano se fijó, el hermano dijo esto, oye, el hermano se fijó, el hermano, mire, no le combinaba la ropa. No, nada que ver que el hermano haya usado, no. Nosotros todo debemos examinarlo, todo debemos observarlo, porque eso nos dice la Escritura. Si usted examina, si usted observa, no está yendo en contra de la Escritura, no. Pero lo que no debe hacer es criticar, debe examinarlo todo
Retiene lo bueno de la palabra, de lo que la hermana o la hermana dijo, y lo malo lo dejó pasar. Porque lo bueno es lo que nos edifica. Lo bueno es lo que a nosotros nos sirve. Lo malo a usted no le va a servir, por lo tanto lo deja pasar nomás, ¿no es cierto? Que glorioso el Señor, bendito Dios. Ya nos va quedando poco de la palabra del Señor. Dice, absteneos de toda especie de mal. Absteneos. Imperativo, afirmativo. Nos está dando una orden clara, precisa. Dice, significa dejar voluntariamente. Mire que es... Ay, Señor, dice, absteneos significa dejar voluntariamente de hacer, tener o tomar algo. Absteneos de toda especie de mal. Voluntariamente, hermano. Nos dice la Escritura. Voluntariamente debemos dejar lo malo. Voluntariamente debemos dejar lo malo. Algunos dicen, no, si el Señor me lo va a quitar. ¿Sabe qué? Mejor que lo deje usted voluntariamente. Porque si el Señor lo quita, usted no sabe qué forma puede tomar o qué armas puede tomar el Señor para que usted deje eso malo. Debemos mejor voluntariamente, como cuando dicen, como cuando se presentaban voluntariamente al servicio militar, antes que lo mandaran a buscar con el camioncito, porque antes era así, ¿no es cierto? El que no se iba a presentar, iba a un camión a buscarlo, cuando no se presentaban a hacer el servicio militar. Nosotros voluntariamente, hermano, dejemos lo malo. Eso que a usted le cuesta, déjelo voluntariamente. Eso que a mí me cuesta, mejor que yo lo deje voluntariamente. Eso es. El Señor nos dice, nos está dando una orden. Es imperativo, es una orden. Deje lo malo. Déjelo voluntariamente. Antes que el Señor tome los medios para que usted lo deje. Para que ya no sea voluntario, sino que ya sea, ¿no es cierto?, una orden del Señor y venga Él a quitar eso malo. Porque ¿sabe qué? La Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice que nadie inmundo entrará al reino de los cielos. Y todo eso malo que nos aparta del Señor, dejémoslo voluntariamente, hermano. Dejémoslo voluntariamente. Todos tenemos algo, todos sabemos, ¿no es cierto?, que en algo todavía nos cuesta, que algo todavía no, ahí está. Uy, es que me cuesta dejar la mentira, Señor, pero si una mentira blanquita. No, me atrasé, no fuimos al colegio, no fui a la reunión de apoderados, es que estaba tan enferma. Mentira, se estuvo toda la tarde viendo teleseries. Aunque diga, no, si fue una mentira blanquita, no, es mentira. Eso es malo, no debe ser. ¿No es cierto? Porque es malo mentir. Aunque digan una mentira blanquita. Me llaman por teléfono, no, contesta, tú dile que no estoy. No, uy, esta señora me tiene media hora en el teléfono, no, conteste usted, mi amor, por favor. Le dice al esposo, a la hermana. Conteste usted y dígale que no estoy. No, que me duele la cabeza, estoy enferma. No, dígale por favor que no. No, es malo, es mentira. Es mentira y no hay que, no, que una mentirita blanca. No, si es chiquitita la mentira, es mentira. Eso tenemos que dejarlo voluntariamente. Voluntariamente dejémoslo. Antes que el Señor tome otro medio. Mejor hagámoslo nosotros. Ya estamos terminando. Dice, ya esa la leímos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique. El mismo Dios de paz os santifique. Que el Señor nos ayude. Dice, nos santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma
cuerpo igual y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santificar, hacer santo, consagrar, purificar o apartar algo o alguien para un propósito santo. Apartar. Nosotros somos apartados, ¿cierto? Nosotros desde el momento que vinimos a Cristo, algunos dicen, no hay santo en la tierra. ¿Sí? Si hay santos en la tierra, nosotros somos santificados a través de Cristo. Por lo tanto, somos santos. Somos apartados, hermano. Nosotros vivimos en esta tierra. No pertenecemos a esta tierra, sí. Estamos todavía aquí en la tierra. Nosotros somos santos. Usted es santo. Usted es santa. Somos apartados. Somos apartados para Cristo. Ya nosotros no le pertenecemos al mundo, ya no le pertenecemos al enemigo de nuestra alma, le pertenecemos a Dios. A través de Él somos santificados, somos apartados. Y dice que debemos ser santificados de alma, de cuerpo y de espíritu. Nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. El espíritu, el alma y nuestro cuerpo también tiene que ser apartado. También tiene que ser santificado, porque somos templos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no toma un vaso que está sucio. ¿Sabe que yo un día veía uno de estos videos que hacen? Y mostraban un vaso, 2 vasos mostraban. Y había un vaso así, transparente como este, y con el agüita limpiecita. Y otro vaso sucio por fuera, limpio por dentro, porque mostraron cómo lo habían hecho y le habían echado el agua limpia y pusieron a unas personas que tomaran agua. ¿De cuál vaso creen que tomaron? Del vaso que el agua estaba limpia, se veía limpia y el vaso estaba limpio, o del agua que estaba limpia, por dentro estaba limpio pero por fuera estaba sucio. Nosotros debemos reflejar la santidad que hay no solamente en nuestra alma y nuestro espíritu. Debemos reflejar la santidad. Debemos ser capaces de reflejarle al mundo con nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo debemos ser capaces de reflejar que somos apartados, que somos santificados, que hemos sido apartados para el Señor. Nuestro cuerpo. Es mentira eso, que el Señor quiere el puro corazón. Es mentira. Es una gran mentira que ha tratado de meter el enemigo a las iglesias, a las congregaciones. No, que no importa. No importa si el Señor quiere el puro corazón. Mentira. Eso es mentira del enemigo, que el Señor quiere el puro corazón. No, algunos dicen, no, si el Señor, yo le entregué el corazón al Señor y el corazón le pertenece al Señor. No importa que yo vaya para allá, vaya para acá, haga esto, haga lo otro. No, si el Señor, mi corazón es del Señor y nada más. Mi cuerpo no importa, es mentira. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu deben ser santos. Porque Él es santo y nosotros somos cristianos. ¿Y sabe qué significa cristiano? Somos un pequeño Cristo. Nosotros debemos ser capaces de reflejarle al mundo la santidad de Dios. La santidad de Dios, de que somos un pequeño Cristo. Somos un pequeño Cristo. Debemos mostrarle al mundo cómo es Cristo. Cristo es santo, Cristo es limpio, Cristo es puro. Eso debemos reflejar con nuestra alma, con nuestro cuerpo, también nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque Él nos hizo santos, Él nos purificó, nos limpió, nos santificó, nos apartó. Nosotros no podemos, nosotros compartimos con el mundo. Nosotros compartimos con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, que me tienen compañeros de trabajo, pero no debemos involucrarnos en lo que hace el mundo.
No debemos involucrarnos, porque, ¿no es cierto? Como yo recuerdo en una oportunidad haber escuchado a mi hermano Carlitos Canales, ahora me recordé de su nombre. Él contaba en una oportunidad un testimonio y decía que él trabajó en una barraca, creo que era cierto, en una barraca en Linares de madera. Y dice que su patrón, el dueño, siempre una vez al año para la Navidad, creo que era, hacía una fiesta en el campo donde tenía él una casa patronal, y dice que le hacía una fiesta para todos los trabajadores. Y dice que él como cristiano iba, tenía más compañeros, le ofrecían, no, tómate un poquito nomás, para la grasa del animal, del asado, típico que le empiezan a decir. Entonces dice que él, no. Y dice que llega un compañero, que también iba a una iglesia, vamos a decir que iba a la iglesia. Iba a la iglesia este varón. Y dice que llega en una de esas fiestas y él toma, le sirvieron y tomó. Y dice que después, claro, no le dijeron nada ahí. Y después decían, miren, y ese no es cristiano, oye Carlito, pero y él no es de los mismos tuyos, ¿y por qué? Debemos guardarnos irreprensibles, dice la Escritura. No tenemos que tener ninguna reprensión, porque eso también da mal testimonio. Eso da mal testimonio. A lo mejor él, miren, por tomarse un sorbo no se va a condenar. No se va a condenar por tomarse un sorbo, ¿no es cierto? No se va a condenar. Exactamente. Produce escándalo al otro. Produce la murmuración al otro. Hace que el otro peque. De esa forma también debemos mantenernos irreprensibles. Que el mundo no tenga, hermano, de qué apuntarnos. Debemos, dice, santificarnos, apartarnos de alma, de cuerpo y de espíritu. Debemos también cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, porque dice que Él es fiel. En el versículo 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él lo hizo. Él se mantuvo irreprensible cuando el enemigo intentó tentarlo. Él siempre por la palabra. Nadie tuvo nada que decir de él. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Tenemos que tratar de mantenernos irreprensibles con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Si Él nos da la ayuda a nosotros, amén, nosotros tenemos que pedirle la ayuda al Señor. Amén. Usted y yo conocemos cuáles son nuestras debilidades, ¿cierto? Las conocemos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Para que en esas debilidades, con la fuerza de nuestro Dios, nos podemos, ¿no es cierto?, mantener fieles al Señor, para que Él nos ayude, para que en esas debilidades no sean debilidades, sino que el día de mañana sean nuestra fortaleza. Sean nuestra fortaleza y ya no sean debilidades, sino que por el contrario se transformen en fortaleza. Que el Señor nos ayude, porque dice, fiel es Él, porque Él es fiel. Él a través de su palabra nos demuestra y nos dice que con la ayuda de Él nosotros, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es quien nos fortalece. Si nosotros no tenemos fuerza humana, son las fuerzas de Cristo. Porque Él es fiel, porque Él es el fiel. Y Él nos va a ayudar. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para que nos mantengamos irreprensibles, santos, apartados, y un día podamos llegar a alabar al Señor por toda una eternidad. ¿No es cierto?
para que un día podamos llegar ante su trono, porque dice la Escritura que nada, ¿no es cierto?, que nada inmundo entrará a su presencia. Nada inmundo, nada, hermano. Nosotros debemos mantenernos santos, apartados para nuestro Dios, irreprensibles, para que un día podamos verle a Él, alabarle su nombre, glorificarle por toda una eternidad. Amén, que el Señor nos bendiga. Este es el mensaje que tenía el Señor para mí y para usted también. ¿Le gustó el mensaje que le tenía el Señor? Amén, la palabra del Señor es buena. Es buena, es lo mejor que hay, la palabra del Señor. Esta palabra es semilla perfecta, como diría un técnico agrícola, semilla certificada. Más que certificada, ¿cierto? Santa. Nosotros somos los que a veces somos mala tierra, pero que el Señor nos ayude para que abonemos esta tierra y esta semilla crezca, de frutos, eso es lo importante, que esta semilla que hoy fue sembrada dé fruto el día de mañana, y frutos buenos, buen fruto. Si es buena semilla, tiene que salir buen fruto. Así que tenga por seguro, Pastor Joel, que en un tiempo más buen fruto va a salir, porque fue buena semilla la que se sembró el día de hoy. Amén. Vamos a ponernos en pie y le vamos a dar gracias a nuestro Señor por este mensaje. Amén.